Bueno, muy bien. Seguimos hablando de economía. Está el economista Gustavo Reyes de la Fundación Mediterránea de Mendoza. Ya en comunicación con nosotros vamos a hablar un poco del contexto económico que está tan difícil en la Argentina. Y bueno, y estos números, ¿no?, que se vienen manifestando, especialmente los que más preocupan a la población. Los sondeos de opinión todos coinciden. Lo que más preocupa a la gente es la inflación, ¿no?, naturalmente, y que sus ingresos no le llegan o le alcanzan cada vez para menos, ¿no? Gustavo, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, hoy se conoció la canasta, decíamos al comienzo del programa, y la canasta que mide la pobreza subió 7% en marzo, ¿no? El último dato que hay con respecto a pobreza responde a lo registrado en diciembre. Con este arranque de inflación del primer trimestre, hay que empezar a pensar que va a haber un deterioro en esos indicadores la próxima vez que se publiquen. ¿Va a haber más pobres en la Argentina? Bueno, mira, la verdad es que estamos en un escenario realmente muy complicado. El año pasado, yo te diría, la Argentina ya venía muy enferma y la verdad es que el segundo semestre tuvimos como una especie de fiestita, digamos. Esto es cuando, imagínate, vos estás enfermo, con fiebre y bueno, si salís de noche durante varios días, bueno, después lo terminás pagando. Bueno, eso es básicamente lo que le está pasando hoy a la economía argentina. Ujú. El año pasado, como te decía, veníamos mal en inflación y bueno, el famoso plan Platita contribuyó mucho a estar un poquito bastante peor en términos inflacionarios y para colmo viene el tema internacional con la suba en precios de alimentos que también sin duda contribuye. Entonces el combo es que obviamente los salarios nuevamente están perdiendo muy fuerte contra la inflación y tenés un problema importante que le pone un piso, digamos, la pequeña baja en el nivel de pobreza que habíamos visto. La verdad que es muy complicado que siga bajando con estos índices de inflación tan altos, ¿no? Ujú. Gustavo, ¿es un problema principalmente de la política o Argentina le ha sumado problemas políticos a una cuestión estructural de deficiencia de la economía? Mira, cuando vos lo ves objetivamente, sin saber que esto fuese Argentina o ponerle que no viviéramos acá, Argentina hoy debería estar volando. ¿Por qué? Porque básicamente tiene de sobra las cosas que hoy empiezan a faltar en el mundo. A la Argentina le sobran alimentos, de alguna forma también le sobra energía que falta en el mundo, pero lo que pasa es que las condiciones políticas hacen que no la podamos extraer esa energía. Ujú. Y para colmo, pensar qué pasa con los salarios, digamos. Bueno, los salarios en Argentina en términos de dólares están baratísimos, están regalados. La tierra, las empresas están regalados. Y uno de los problemas importantes que siempre tuvo la Argentina, la deuda, bueno, buena parte de la deuda la hemos pateado hacia adelante el año pasado con los bonistas, ahora pateamos buena parte de la deuda con el fondo. Entonces, mirándolo así, debería estar volando. Y la Argentina está muy mal, no está volando, a pesar de estas condiciones muy buenas que le presenta el mundo. ¿Y eso por qué? Es bueno porque tenemos enormes problemas, no de ahora, desde hace varios años, con las cuentas fiscales, con las cuentas del Banco Central, una inestabilidad muy fuerte desde el punto de vista institucional de cambio en las reglas de juego permanentes, un contexto político bastante incierto y todo este combo, ¿qué es lo que te da? Bueno, te da que es como estamos, digamos. La economía el año pasado se recuperó porque abrió la economía, empezó a funcionar, entonces tuvimos un rebote muy importante, pero ese rebote la verdad que empezó a desvanecerse a fin de año. Este año también vemos, yo te diría, que claramente ya la economía está creciendo muy poquito, con niveles de inflación muy altos, y el problema de esto es que uno no ve salidas, digamos. La verdad que el acuerdo con el fondo fue algo bastante muy bueno, pero claro, como el gobierno tiene muy poquita
yo te diría ganas de hacer reformas estructurales, o porque no puede, o porque no tiene equipo, bueno, X razones, pero la verdad es que ninguna de las reformas estructurales que necesita la Argentina estuvieron dentro del programa ese con el fondo. Entonces estamos en una situación de, yo te diría, caminando sobre la cornisa, digamos. Veníamos ya en una situación parecida, con niveles de inflación entre el 3 y el 4%, y este nuevo nivel de inflación, 5 a 7%, bueno, ¿qué significa? Que ese camino se achicó, o que es mucho más angosta la cornisa de lo que era antes. Y el programa con el fondo, bueno, por supuesto que ayuda, pero te da como una especie, viste, de palos que tienen los equilibristas, digamos, pero no elimina para nada el riesgo, porque el riesgo de nuevo está claramente en la incertidumbre política, en la falta de reformas estructurales, y en eso Argentina claramente no ha avanzado. Entonces nuevamente estamos desperdiciando una muy buena oportunidad que le presenta el mundo a la Argentina, y en una situación bastante complicada, y creo que esa situación bastante complicada va a seguir, digamos, a lo largo de este año, a lo largo del año que viene, porque de nuevo, digamos, no se ve que se pueda hacer ninguna reforma de fondo en Argentina, lamentablemente, para cambiar esta situación. Claro. Gustavo, hace algunas semanas, cuando, bueno, se conoció el dato de la inflación de marzo y demás, se había abierto un debate sobre la posibilidad de dolarizar o no la economía argentina. Escribiste un artículo sobre ese tema hace poco. ¿Qué implicaría, y si es posible esto, y si solucionaría algo en definitiva, ¿no? Bueno, mira, como todas las propuestas de política económica tienen beneficios y tienen costos, digamos, y son muy discutibles, y siempre vas a encontrar a favor por los que les gustan mucho las ventajas, y en contra por los que están viendo los costos. La dolarización lo que es muy atractivo, porque tiene un enorme beneficio y sobre todo de muy corto plazo. Entonces, claramente eso hace que sea muy, muy atractivo. El beneficio lo conocemos todos. Bajaría la inflación, no es que la eliminaría rápidamente, no es que la eliminaría, pero sí la bajaría sustancialmente y de forma muy rápida. Y también inclusive puede llegar a bajar en forma importante la tasa de interés. Entonces, y esos beneficios son de muy cortito plazo. Ahora, por otro lado, hay costos que trae la dolarización de mediano plazo que también son importantes. O sea, la Argentina perdería un poquito la política monetaria, que lo usamos muy mal a la política monetaria los argentinos. Entonces uno dice, bueno, ojalá que la pierda. Pero guarda, esto es como no tener acceso a un remedio. Las drogas mal usadas son malísimas, pero bien usadas puede ser un instrumento en determinadas circunstancias que sirven y mucho. Bueno, eso claramente se pierde. Y se pierde sobre todo en el mediano plazo. Entonces yo te diría que ahí es como una discusión entre los que dicen, che, no, mirá, pero esto lo ganás y rápido, bajar la inflación. Y como tenemos un problema enorme, esa ventaja es muy importante, y muchos pierden de lado eso que se pierde en el mediano plazo, o esas desventajas que tiene. Claro. Y es una discusión, yo te diría, casi sin fin. Unos te van a decir que están a favor, otros en contra, pero en el corto plazo también hay una contra muy importante de la dolarización en esta Argentina que estamos hoy en el 2022. Porque para dolarizar se necesitan dólares, se necesita comprar con dólares o cambiar con dólares la deuda en pesos que tiene el Banco Central. Los pesos que están circulando, las LELIQs, de alguna forma eso se tiene que cambiar, y se necesitan muchos dólares que hoy el Banco Central no tiene. Claro. Claramente no tiene, y es muy difícil que los consiga, salvo que tengas o una reestructuración de las LELIQs, o un fogonazo inflacionario que te licúe esa deuda. Mira, pensá cómo se llegó a la convertibilidad a principios de los 90. Bueno, no fue mágico que se pudiera respaldar toda la base monetaria con dólares. Antes pasaron varias cosas, digamos. Primero, apenas asumió Menem, hubo una actualización de tarifas enormes
El mismo problema que tenemos hoy de atraso de las tarifas se arregló de un día para el otro con aumentos muy importantes. La mayoría de nosotros empezamos a andar de a pie por todo lo que había subido la nafta y fue terrible. Después de eso, o casi al mismo momento, hubieron 2 hiperinflaciones. Y en el medio de esas 2 hiperinflaciones, el plan Bonex, que licuó buena parte de la deuda del Banco Central, del gobierno. Entonces, recién después de eso vino el plan de convertibilidad. Bueno, todo eso hoy no está en la economía argentina. Estamos con niveles de inflación altos, pero claramente, o sea, no estamos en hiper ni mucho menos. La deuda del Banco Central es enorme. Entonces, yo te diría, la situación de hoy de la economía argentina hace que sea muy difícil, no por los beneficios y costos de la dolarización, por una cuestión muy práctica que no hay dólares. Claro. Entonces, yo te diría que vamos a ver cómo llega la economía al próximo gobierno. Ojalá que no tengamos esos fogonazos inflacionarios muchísimo más altos de lo que estamos viendo. Ojalá se pueda estabilizar, entre comillas, la situación que tenemos ahora y de ese camino que hablábamos de la cornisa no nos caigamos. Pero bueno, de nuevo, hoy la dolarización, el principal escollo que presenta, no de una cuestión subjetiva de decir me gusta más, me gusta menos, no, es una cuestión objetiva muy simple, que no hay dólares, y para que se pueda hacer eso, bueno, se requeriría alguna licuación importante de los pasivos del Banco Central, y eso con los niveles que hoy hay de pobreza de la economía, la verdad que resulta bastante complicado. Está bien. Gustavo, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable como siempre. Muchísimas gracias a ustedes por llamar, buenas noches. Hasta la próxima. Gustavo Reyes, ahí estaba el economista de la Fundación Mediterránea desde Mendoza conversando con nosotros sobre la cuestión inflacionaria, que es el gran problema de la Argentina hoy, ¿no? Así es. ¿Nos vamos a una pausa? Vamos. Ya volvemos.